¿Qué tal? Buenas noches, encantado de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves, Día de Difuntos, con un tiempo acorde al día, una auténtica ventolera esta tarde, no llueve lo que necesitaríamos, pero bueno, en cualquier caso, el panorama de la actualidad está siendo sencillamente fascinante en estas horas en las que, bueno, a la hora de que estemos realizando este programa no sabemos exactamente si tenemos o no un acuerdo sobre la investidura, sobre la ley de amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Una actualidad para la que hoy, para su análisis, contamos en esta mesa con Pilar Aranda. Pilar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Begoña Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Agustín Ruiz Robledo, fundamental hoy, Agustín, buenas noches. Buenas noches. Y Paco Fuentedura, buenas noches. Un placer estar en tan buena compañía. Sin duda, una mesa fantástica para un día, como decimos, apasionante en lo informativo y, bueno, imaginamos que va a ser un día que va a ser muy especial también de cara al futuro. Vamos a empezar con Agustín Ruiz Robledo, un poco porque además está siendo una pieza clave como analista en todos los medios de comunicación nacionales. No hay día que no le veamos en una televisión nacional o firmando una columna de opinión también en medios nacionales. No podemos decirlo de minuto y resultado, pero ¿cómo va el partido? Pues por lo que sabemos, parece que el final es inminente, ¿no? Con un triunfo de los favorables a la amnistía. Aunque a mí creo que el PP, que llevaba un tiempo, a mi juicio, un tanto despistado, y ha hecho una gran jugada, ¿no? No sé si sabéis que ha presentado una propuesta de reforma del reglamento, ¿no? Yo creo que es eso que los ingleses llaman la guerra judicial, ¿no? O la guerra jurídica. Bueno, pues ha hecho una buena jugada. Pero si nos limitamos simplemente a la ley de amnistía, hoy El País, que suele ser una fuente muy bien informada, decía que va a tener una exposición de motivos muy breve, en la que se va a hablar de la concordia y se va a hablar de la necesidad de abrir una nueva etapa. Lo que yo no sé es si eso coincide bien con la primera página de Esquerra Republicana, donde dice: por fin conseguimos que el Estado represor termine con su política. No sé yo si Esquerra Republicana se ha dado cuenta de que eso no es exactamente hablar de concordia, ¿no? Begoña. Pues sí, efectivamente apasionante, y desde luego las declaraciones de Esquerra y de Junts no están contribuyendo nada a que se entienda lo que se está pactando o lo que se intenta hacer, ¿no? Yo creo que son bastante imprudentes y que en una situación como la que estamos, que creo que lo que menos necesita España en este momento es que haya una guerra en torno a un pacto como es un pacto complicado, que lo que trata es de sacar adelante una situación política muy compleja. Pues creo que lo que menos se necesita es este tipo de declaraciones por un lado, de juegos por otro, de bloquear por otro, de utilizar las instituciones políticamente para evitar que haya un acuerdo. Yo creo que, bueno, le gustará o no, claramente España ha votado dos cosas muy diferentes. Hay media España que ha votado una cosa, media que otra, con lo cual hay media España que no le gusta esta situación, y de la otra media seguramente haya gente que esté pues con una incertidumbre de no saber lo que pasa. Efectivamente es una situación, pues como hemos dicho en otras ocasiones, que bueno, pues es nueva. Y que supone un cambio radical con lo que hemos tenido hasta ahora. Ha ocurrido en otras ocasiones y, bueno, pues me imagino, yo no tengo esa memoria, pero que cuando se cambió la elección de la OTAN sí, OTAN no, me imagino que también sería muy convulso para el país, ¿no? Y son decisiones muy cruciales para el futuro del país, que no tienen por qué ser negativas ni positivas, que eso se andará en el camino. Entonces a mí me parece que hacer tanto ruido antes, a mí no, desde luego no me gusta. Jurídicamente hablando no tenemos todavía el borrador, y yo además creo que ningún gobierno va a hacer un pacto que perjudique a España, sinceramente. Puede ser que sea más acertado o menos, pero que lo hagan conscientemente para conservar un gobierno o con motivo espurio, lo dudaría mucho, sinceramente. Así que creo que bueno, que hay que esperar, y espero que finalmente, pues si se llega a un pacto, sea lo mejor para solucionar esa situación política que tenemos en Cataluña. A las 6 menos 10, Pilar, terminaba el Consejo de Junts sin acuerdo para la investidura. ¿Esto puede ser indicativo de algo o un paso más en la escenografía que se mantiene en este tipo de negociaciones?
Yo creo que un paso más en la escenografía, ¿no? A mí me parece que tienen claro lo que quieren, están consiguiendo mucho. Comparto con mis compañeros que hay un ruido excesivo y que hay unos insultos que duelen, que nos duelen, pero por otra parte pues también es necesario una estabilidad en el país, es necesario poder continuar con un progreso económico, con la utilización de los fondos Next Generation, nos lo está pidiendo Europa, están dando sus resultados y claro, esto es una encrucijada muy difícil. Muy difícil. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que yo creo que el tema del independentismo en Cataluña se ha rebajado. Desde 2017 ahora las tensiones que había han bajado significativamente. La gente joven, que es la gente del futuro, la gente que va a estar ahí gestionando, pues no son ya tan independentistas como lo fueron en aquel momento. Y yo creo que si consiguen un acuerdo, para mí que entre dentro de la Constitución, es lógico, debe de ser. Yo me imagino que los constitucionalistas, que hay unos a favor, otros en contra, estarán haciendo encaje de bolillos por todas partes. Y es cierto, ahí lo que se decía, la exposición de motivos es donde quieren indicar claramente cuál es el significado. ¿Eso es lo adecuado? Yo tengo mis dudas, pero por otra parte creo que necesitamos ya tener un gobierno, que tenemos que tener ya claro los objetivos como país, que no vamos a estar al 100% de acuerdo, estamos divididos. Yo pienso otra vez en la España machadiana, ¿no? Que siempre está ahí. Paco. Yo creo que los grandes acuerdos siempre han tenido pocas palabras, con mucha prudencia y con el ámbito de interpretación suficiente para que nadie se sienta absolutamente perdedor en el acuerdo. Y yo creo que un buen acuerdo tiene que servir para eso. Y tiene que servir no solo para encontrar concordia, porque más allá de la necesidad o no de que haya un gobierno, y comparto esa idea de la necesidad de que haya un gobierno, también la necesidad de establecer un mecanismo de concordia también en lo que son los problemas territoriales que llevan acuciando la vida política y social de este país durante las últimas décadas, por no decir casi el último siglo. Pero por otro lado, yo pienso que algo sí se ha conseguido como un elemento positivo. En un escenario de hace varios años había bloques frontalmente confrontados y donde las posiciones que se defendían por una de las partes era el unilateralismo exclusivo, y ahora la posibilidad de poder llegar a un acuerdo establece por lo menos dos posiciones bilaterales, ¿no? Y por tanto permite el que haya más diálogo y permite por tanto un espacio para la concordia. Pero más allá de que la amnistía se produzca o no, que yo creo que se va a producir la ley, y ninguna ley se va a hacer en contra de la Constitución, porque si no sería inviable su aprobación, lo que es más importante detrás de todo esto es que va a posibilitar un acuerdo de gobierno para que haya un gobierno progresista, para que las políticas que han ido protegiendo a las clases trabajadoras, a las familias más vulnerables, y que tienen que ir avanzando pues en los derechos laborales, en la protección de la vivienda, en la protección social que necesita el pueblo español, pues siga avanzando, porque eso es lo que de verdad cohesiona y une a la sociedad, precisamente, el que haya políticas que acaben mirando a la amplia mayoría social, y desde luego que no volvamos nunca a esos gobiernos que recortaban con tijeretazo, generando hachazos a la vida diaria de muchas personas y que al final era un grave problema en su día a día. Entonces, tener un gobierno que plantee una nueva sensibilidad y además permita establecer una correlación de fuerzas que le permita cierta continuidad de esas políticas, pues siempre es positivo. Yo vuelvo a recordar lo que en otras tertulias he dicho. Conformar una mayoría es difícil. Dentro de esa mayoría incluso hay organizaciones políticas que forman parte del espectro de la derecha, y lo que une también a esa mayoría es que lo que jamás puede ser alternativa en este país es la derecha aliada de la extrema derecha, porque eso sí que es inconstitucional, la extrema derecha, sobre todo por lo que ellos plantean, y por tanto eso sí que haría un grave daño a nuestra sociedad. Y cualquier correlación de fuerza tiene que servir precisamente para ese freno que hay que poner a la extrema derecha en este país. Casi con toda seguridad, para entorpecer ese posible pacto, para que no llegue a buen término, hoy se han producido dos maniobras simultáneas, paralelas, no sabemos si coordinadas, todo parece que sí. Por un lado, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial,
que llevan 5 años, 5, con su mandato caducado, algo que no se explica a nadie, ni en España ni en Europa, han pedido la convocatoria de un pleno que tendrá lugar el próximo lunes para, en su caso, aprobar una declaración sobre una ley que no conocen, pero que ya sabemos que la van a poner a parir. Paralelamente decimos, no sé si en esa especie de maniobra de pinza, el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, ha anunciado una modificación del reglamento que le va a permitir dilatar todo el tiempo que considere oportuno una proposición de ley que le llegue a la Cámara. Hasta ahora estaba tasado, no sé si eran 30 días, ahora no lo dice Agustín. Agustín, ¿qué reflexión te merecen ambas cosas? Estas dos cosas me merecen una reflexión, pero mucho más también las intervenciones tan interesantes que acabamos de oír, ¿no? También. Está muy bien llamar al diálogo, llamar a acabar con el unilateralismo, formar gobierno, sí, todo eso está muy bien. Pero resulta que cuando el Partido Socialista se va a hablar con Junts, no está hablando con quien tiene más votos. Sí, está hablando con alguien que, digo yo, que si quiere romper la Constitución y declarar la independencia, muy constitucional no es. Y Esquerra Republicana me da a mí la impresión que muy constitucional tampoco es, ¿no? Y Herri Batasuna no es muy constitucional. Hace 2 semanas, además, para más escarnio, hubo una profanación de la tumba de un socialista, de Fernando Buesa, y Herri Batasuna, ¿cómo se llame ahora? Que no Batasuna sin más, ¿no? No lo ha condenado. Entonces, es curioso con quién quiere hablar el PSOE, con quién está hablando el PSOE. Con la gente que ha jurado la Constitución de forma un poco especial, con la gente que no ha cumplido con su obligación constitucional de entrevistarse con el rey, con la gente que no ha ido a un acto constitucional como es la jura de la princesa. Yo lo veo un poco extraño, ¿no? Lo lógico es, digo yo, que ¿cuáles son las diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular que le impiden hablar? Si miro estos actos que he dicho, el PSOE y el PP han ido a esos actos. Si miro a los programas, ni el PP ni el PSOE llevaban la amnistía, ni el PP ni el PSOE llevaban la cesión de la rodalía o la cercanía a Barcelona. Si es que no soy capaz de entender que se pida diálogo y con quien se dialogue sea con los radicales extremistas. Lo lógico, digo yo, en un país civilizado es que hubieran hecho, ¿qué se ha hecho en Alemania? O que se hizo anteriormente, pactar los 2 grandes partidos. ¿Qué hay ahora mismo en Irlanda? Una coalición de los 2 grandes partidos para que los primos de Batasuna, el Sinn Féin, no entren a una coalición. Y aquí nos vamos con los primos de IRA, con los primos de ETA a pactar un gobierno. Es que, francamente, estoy muy de acuerdo en el diálogo, pero me parece que el PSOE anda un tanto desnortado con la gente que está hablando. En cuanto a lo que comenta Agustín, lo has comentado muy bien. ¿Qué están haciendo los vocales conservadores? Pues actuar como vocales conservadores, hacerle la zancadilla a quien previamente quiera hacer trampa. Con muy poca legitimidad. Bueno, tendrá la legitimidad, tiene la legitimidad, ver, tiene Agustín, toda la legitimidad, tiene toda la legitimidad del mundo. Ahora, otra cosa es lo que han contestado la minoría, que ha dicho que no va a ir, que va a evitar el quórum. Aquí todo el mundo está jugando sus cartas. Es que se acaba de nombrar un letrado mayor del Congreso que viene del gobierno. Si aquí estamos viendo cosas que nos hielan la sangre como constitucionalistas. ¿Cuándo hemos visto que un ministro se vaya al Tribunal Constitucional y como no teníamos bastante con un ministro se va a una directora general? ¿Cuándo hemos visto eso? Y que una ministra se vaya a ser la fiscal general del Estado. O sea, hay cosas verdaderamente espectaculares. Que el gobierno está haciendo algunas cosas bien, seguramente, yo no quiero entrar en eso, pero en lo de amnistía, a mi juicio, creo que no estaba en el programa electoral del PSOE. Creo que no es constitucional y no me extraña que la gente que está en contra, cada uno se mueva. Yo, desde luego, a donde me llaman voy. Constitucionalmente, Agustín, convendrás conmigo que tampoco es muy presentable seguir en un cargo que te ha caducado hace 5 años. Porque eso la Constitución también lo tiene tasado. Eso es una deslealtad del Partido Popular, pero el PSOE no la quiere arreglar.
El PSOE, que la culpa la tiene el PSOE. No, perdona. He dicho una deslealtad del Partido Popular, pero el PSOE no la quiere arreglar. Y yo solo, le he dado dos soluciones. Una, que le pongan una multa a todos los diputados y senadores por cada día que se retrasen en tomar una decisión. Dos, que se cambie la ley para que si ninguno consigue los 3/5, a continuación haya un sorteo entre los que tengan 50 votos. Y eso sí, yo solo. Hay otros constitucionalistas que han ido proponiendo otras soluciones. Luego, ¿lo está haciendo mal el Partido Popular? ¿Está siendo desleal? Sí. Pero por razones que se me escapan, el PSOE no quiere arreglarlo. Begoña. Bueno, sí, a mí me parece, bueno, de lo que ha dicho Agustín, hay varias cosas que le daría la razón. Hay nombramientos que son inexplicables y que realmente pues no acompañan mucho en procesos que son complejos, ¿no? y que chirrían. Esos nombramientos chirrían y yo creo que ahí habría que tener un poquito más de cuidado, ¿no? En cuanto a lo del Consejo General del Poder Judicial, es clamoroso que es una utilización política de una institución burda, que no se puede, cuando tú estás 5 años en funciones y no ha tenido la decencia de dimitir y de hacer posible que se renueve ese órgano, si es verdad que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo por una y otras razones, porque seguramente cada uno tendrá sus intereses para que esto haya ocurrido, porque para que ocurra seguramente hay dos partes que no están haciendo lo que tienen que hacer. Desde luego el PP es el que está bloqueando, eso es clarísimo, pero es verdad que podía haberse puesto soluciones sobre la mesa que no sabemos por qué no se han puesto. Y ciertamente utilización del Consejo, de una institución a cualquier precio, cuando no están arreglando los problemas que realmente son los que le corresponden, que son los judiciales. El Tribunal Supremo está con 1/3 menos de los magistrados, resolviendo muchísimos menos asuntos. Hay no sé cuántos nombramientos en expectativa. ¿Te acuerdas por qué no han entrado nuevos magistrados en el Tribunal Supremo? Sí, lo sé, pero claro, es que hicieran nombramientos ya este Consejo caducado después de 2 años ya era una cosa inaceptable. Entonces creo que se van tomando decisiones una después de otra, quizá acumulándose equivocaciones porque esto es kafkiano totalmente lo que está ocurriendo, pero desde luego hay que tener un poquito de decencia y taparse cuando tú llevas 5 años en una situación absolutamente irregular y vulnerando lo que la Constitución, el mandato que tiene la Constitución de renovar, que la Constitución no te dice renueva si te gusta el otro partido que hay y si te gustan las leyes que hace o no renueves, no, te dice renueva y tienes que renovar y no vale, es que ahora la ley que van a dictar el gobierno no me gusta, entonces no renuevo. Pero vamos a ver, pero que esto es que es una cosa de niño pequeño, no tiene justificación ninguna. Y entonces pues creo que los vocales se equivocan, porque además es que eso entre los jueces está muy mal visto, porque los jueces necesitan que la carrera judicial se ordene debidamente. Hay ahora muchísimos problemas desde que está bloqueado el órgano y desde luego utilizarlo para hacer un paripé político pues me parece impresentable. Una cosa técnica de 30 segundos. Insisto, el Partido Popular es el culpable de que no se haya renovado. Pero cuidado con la dimisión de los miembros del Consejo, que no son del PP, que son del PP, que vienen propuestos por el PSOE, propuestos por el PNV. Cuidado con eso, porque hay un delito que se llama abandono de destino. Bueno. Y por tanto es complicado. Es decir, pedirle que dimitan, sí, pero pedirle que dimitan, que abandonen sus funciones a los vocales, público, a los vocales. La renovación hay un interés protegido mucho más potente que es el de la renovación. No, pero es que si ellos se van, si ellos se van, lo que desde luego es inexplicable, fuera de técnica jurídica, de técnica constitucional, es que alguien se plantee, sin conocer una ley, convocar una reunión para hacer una declaración en contra de esa ley. Porque la ley no se conoce. A día de hoy la ley no se conoce y ya está convocado el pleno para el lunes. Pilar. Yo no lo puedo entender, que sin conocerlo, personas que se suponen que tienen una inteligencia, que tienen un valor, que son servidores públicos, ¿no? A fin de cuentas son personas que están para darnos certezas, ciertas certezas dentro de lo que se pueda a la ciudadanía, actúen de esa manera. No me cabe en la cabeza, la verdad, yo un poco entiendo, pero lo veo sin razón. Hombre, ellos pueden pensar que lo que no quieren es el concepto general de la amnistía, no el contenido que vaya a tener, eso les da igual, es la idea de la amnistía. Bueno, pues que trabajen de otra manera, pero que no vayan en la situación en la que están, en la situación que ellos mismos están propiciando estar en esa situación,
porque yo no sé qué sueldo tienen, pero me imagino que será alto, ¿no? Yéndonos ya a cosas terrenales, pues bueno, podían ellos plantearse entre todos una solución, decir, oye, estamos ya, entre comillas, ilegalmente, entre comillas, durante 5 años, vamos a tratar de salir, porque ¿saben lo que se consigue? Pues que los ciudadanos de a pie perdamos confianza en las instituciones. Y eso sí que me parece muy grave, porque eso sí que altera totalmente la convivencia y la estructura del Estado, ¿no? Muchas veces decimos la abstención en las elecciones, pues porque yo creo que va habiendo una desafección de ver, bueno, pues si los propios políticos, los propios representantes de la voluntad popular no respetan las decisiones, no respetan a las instituciones, ¿qué hacemos los demás? Paco. Yo creo que la declaración de cosas inconstitucionales de forma preventiva es algo que no recoge, creo, que ninguna base del derecho, ni la propia Constitución, ni creo que sea democrático, ni creo que respete la separación de poderes. Porque la separación de poderes también tiene que permitir a que el Parlamento pueda presentar sus propuestas de ley, ¿no? Y a partir de ahí definir si son o no son declaradas constitucionales. Yo parto de la base de que nadie se ha vuelto loco. Y nadie va a plantear una proposición de ley, una propuesta de ley que sea inconstitucional, porque no tendría cabida ninguna. Y por tanto, si se está hablando de una negociación política en el cual se plantea una amnistía, se establecerá dentro del marco de la Constitución y del marco normativo que tiene este país. A partir de ahí, obviamente, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, palabras gruesas, interpretaciones absurdas o interpretaciones preventivas no ayudan ni al diálogo, ni a la concordia, ni a ese multilateralismo, que por cierto, tan multilateral debería haber sido Pedro Sánchez como Feijóo, porque yo recuerdo que antes de la investidura actual de Pedro Sánchez hubo una previa del señor Feijóo. ¿Y qué multilateralismo aplicó? Pactar con la extrema derecha. El colorario que tuvimos durante los meses de junio y julio de acuerdo, donde en una cuartilla, como fue el caso de Valencia, el acuerdo era potenciar los toros, cargarse los derechos de igualdad de hombres y mujeres y cargarse los derechos LGTBI. Eso es ayudar a la concordia, eso es propiciar el multilateralismo, esa es la política de Feijóo, que tiene que buscar al otro gran partido a la hora de conformar un gobierno y una mayoría. La correlación de fuerzas en el Parlamento es la que es. Y hay bloques enfrentados porque el PP se echa a los pies de la extrema derecha. Una extrema derecha que sí que tiene posiciones inconstitucionales. La primera de ellas que era cargarse la autonomía. Luego es verdad que para colocar lo suyo y hacer sus chiringuitos, bien que las aprovecha. Pero con ese discurso de odio que va generando hacia la sociedad. Y ese es el problema que nos estamos encontrando. Y además, no lo digo yo, lo dicen numerosos estudios postelectorales, algunos de ellos de medios tan poco sospechosos como es el periódico El Mundo, que analizó que PP y Vox no llegaron a la mayoría absoluta porque precisamente los acuerdos que aplicaron Partido Popular con la extrema derecha movilizó el voto de muchísimos jóvenes y de muchísimas mujeres que entienden que las políticas de igualdad, que defender la diversidad y defender la democracia y la pluralidad democrática en este país es mucho más importante que estar defendiendo el resurgir de los toros. Por tanto, cuando hablemos de multilateralidad, de compromiso y de responsabilidad a la hora del diálogo, pidámoslo a los ajenos y a los propios, no a uno mientras nos olvidamos de los otros. En un minuto, porque tenemos que ir a una pausa, en un minuto. Yo sé que es difícil sintetizar tanto. He oído y he leído que el tema, lo del Consejo General del Poder Judicial, ya que tanto se ha hablado desde la oposición hacia el gobierno de conculcar la división de poderes, que el Consejo General del Poder Judicial es una intromisión impresentable en el legislativo y que por lo tanto eso sí que es atentar contra la división de poderes. Agustín. No estoy de acuerdo. Vamos a ver, ¿en qué sentido no estoy de acuerdo? Si fuera un proyecto de ley, el Consejo General del Poder Judicial hubiera informado, ¿vale? Entonces, si claramente el PSOE hace un fraude de ley, porque se está elaborando por parte del PSOE y por parte del gobierno, se está elaborando un texto, pero en lugar de presentarlo por el gobierno, lo presenta
por el Congreso, ya no tiene que informar el Consejo. Entonces hay una reacción del Consejo, que además me han leído, lo he convencido de que la amnistía es inconstitucional con cualquier texto que le meta, y han hecho esa declaración, que se han precipitado y que debían de haberse esperado. Pues allá cada uno cómo irán. Pero el hecho de que se salte, en lugar de un proyecto de ley, se presente una proposición, yo veo muy lógico que el Consejo diga, oiga, esta gente está haciendo trampa y por tanto yo doy mi opinión. ¿Qué es lo triste? Que van en bloque, que el Consejo va por un lado los conservadores y por otro los progresistas. Begoña. A ver, la función del Consejo está muy clara, tú mismo lo has dicho, Agustín, y es cuando hay un proyecto de ley, entonces sí, tiene que informar, pero como no, pues no tiene que informar, pues y ya está. Y ahora no tiene. Yo entendería que ellos salgan y digan, bueno, es que se han saltado la fórmula y creemos que a nosotros nos han dejado sin el protagonismo que tenemos y sin informar. ¿Vale? Pero eso es una cosa, y otra cosa es convocar un pleno para discutir sobre una norma que no existe y además dar la opinión que no conocen, y además por anticipado, damos la opinión por anticipado. Ellos han presentado un texto y lo que van a hacer está dentro de sus competencias, se llama declaración institucional. Sí, claro, una declaración institucional no, es una declaración política lo que van a hacer, no institucional, política. Sin duda, pero cógete la letra. Una utilización política de la totalmente institución. La misma que está haciendo el gobierno. Pilar. No, yo estoy poniendo una declaración política. Es como si os unís todos los constitucionalistas y hacéis una declaración. Lo mismo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, porque no hay nada, no se conoce pero nada. Tienen y sus tú competencias. Ellos pueden hacer una declaración institucional y la están haciendo sobre algo que ellos consideran que es inconstitucional. Sobre algo que no conocen. Pues es que no hay que conocerlo. Es una declaración preventiva. Es que la amnistía es inconstitucional. Pero vamos, a ver. No, yo he leído a muchos constitucionalistas con mucho prestigio que dicen que sí. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Que lea constitucionalistas y hay de todas las opiniones. ¿Cuántos constitucionalistas hay que digan que la ley constitucionalistas? Porque yo de memoria solo sé uno, bueno, y el martes descubrí otro. Pero que hayan escrito a favor de la constitucionalidad con los dedos de la mano. Bueno, pero los hay. Perdona, los sí, pero digamos en una proporción de 10 a 1. Vamos a dejar a Pilar. Siempre tienen a favor y tienen en contra. Hombre, yo aquí lo que defiendo es la Constitución del Parlamento, y si el Parlamento es el que legisla, hágase. Y luego ya que se opine. Paco, yo estoy seguro que hay más constitucionalistas que no se han pronunciado de los que se han pronunciado. Con lo cual, arrogarse ¿cuál es la opinión generalizada de los constitucionalistas? Yo creo que es demasiado arriesgado. Desde luego yo no me atrevería a hacerlo. Y yo creo que es demasiado arriesgado. Ahora, de algunas personas que tienen su opinión, por supuesto, y respetable es, pero el que una opinión sea respetable no significa que haya que estar de acuerdo con ella, ni que sea la verdad absoluta. ¿Por qué? Pues porque, por lo mismo que hace poco también se acaba de decir, vamos a ver, existen distintos instrumentos a la hora de elaborar leyes. El gobierno tiene su capacidad legislativa, pero también la tienen los grupos parlamentarios. ¿Y por qué es más legítimo que lo haga el gobierno que lo hagan los grupos parlamentarios? Las dos son constitucionales, son legales. Y habrá mecanismos de los órganos de arbitraje en este país para, si algo se toma en contra de la ley, pues se pueda restituir, se pueda modificar o se pueda anular. Y los mecanismos existen. Porque también se puede acudir al Constitucional por la vía de grupos parlamentarios, por la vía de comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, mecanismos hay muchos. Y que yo sepa, ningún mecanismo de control sobre la legalidad de los acuerdos que tiene que adoptar el Poder Legislativo tiene las manos o los pies atados ahora mismo. Haya o no haya ley de amnistía. Ninguno tiene las manos y los pies atados. Con lo cual, lo que no podemos tampoco es interpretar, no lo digo por aquí, sino lo digo por parte del Consejo del Poder Judicial, de forma torticera, interpretar cuáles son los procesos políticos, injerenciar la labor del legislativo, que también tiene que tener su capacidad y su autonomía, y además declarar inconstitucional por la vía preventiva algo que ni siquiera conocen. Y por tanto eso no es una declaración institucional, estoy de acuerdo. Eso es una declaración política que es fruto de la manipulación política que el Partido Popular lleva ejerciendo sobre el Consejo General del Poder Judicial durante los últimos 5 años.
Bueno, pongámosle el nombre a las cosas. como ven, les decíamos que el panorama estaba más que interesante, ya lo están comprobando que sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a defender algún escalón territorial.